Canal UNE. Hola y bienvenidos a Voz Populi, la otra manera de preguntar. Antes de comenzar con nuestra muy invitada especial internacional, procedente de México, quiero en verdad darle las gracias, esas expresiones de cariño que constantemente recibo y hablo, no me gusta hablar a título personal, pero lo voy a hacer hoy, de las personas en la calle, en los centros comerciales. Oiga, me gusta su programa, me encanta Voz Populi, lo hacemos por ustedes, porque nos encanta de verdad poder aportar en la construcción de la opinión pública. Y de eso se trata este programa. Y en especial con la invitada de lujo que tenemos el día de hoy. Se trata de la senadora Luisa María de Guadalupe, lo voy a decir completo, Calderón Hinojosa. Nombre largo, pero se van a dar cuenta que tiene mucho contenido y ya van a ver por qué. Ella es senadora de la República de México, es hermana del expresidente de la República de México, el doctor Felipe Calderón, quien, como recordaremos, estuvo en el periodo presidencial 2006-2012, seguido por el hoy doctor Enrique Peña Nieto. ¿Por qué está en Colombia? ¿Por qué está en Pereira? Pues sencillamente porque ella es uno de los rostros visibles que promueve en su estado de Michoacán y su capital Morelia la cultura de la legalidad. Esa cultura de la legalidad que tanto necesitamos apropiarnos en Colombia y en todos los países del mundo, especialmente en Latinoamérica. Haciendo un poco de historia, pues la cultura de la legalidad tiene origen en Italia, precisamente, cuando a propósito de los enfrentamientos de la mafia siciliana, la Cosa Nostra, que ocasionó tantas muertes, pues finalmente un grupo de ciudadanos decidieron unirse y decir, esto hay que cambiarlo, no podemos continuar igual. Durante la administración del alcalde Israel Londoño, en la ciudad de Pereira, se implementó el programa de cultura de la legalidad y hoy continúan muchas de esas políticas. Pues bien, países hermanos como Colombia y México hoy nuevamente se encuentran con la visita de esta ilustre senadora, pues para identificar qué podemos aprender de un lado y de otro. ¿Qué está pasando en México? ¿Qué está pasando en Colombia? ¿Qué tanto avanza en Pereira? ¿Cómo podemos enriquecernos con base en nuestras experiencias? Comenzamos estos 30 minutos de Voz Populi con esta nota introductoria y en segundos la senadora. Bienvenida. Luisa María de Guadalupe Calderón Hinojosa, conocida comúnmente como Cocoa, es una psicóloga y política mexicana, hija del cofundador del partido Acción Nacional. Cursó la licenciatura en Psicología en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente y realizó su maestría en Investigación Etnográfica, Teoría Antropológica y Relaciones Interculturales en la Universidad Iberoamericana. En su país natal, México, ha sido diputada de 1988 a 1991 y senadora entre el año 2000 al 2006. Fue candidata por el Partido Acción Nacional y el Partido Nueva Alianza al gobierno del estado de Michoacán. Gracias a su gestión en la política mexicana, ha logrado la aprobación por unanimidad de la reforma de la Constitución en materia indígena, modificaciones a las leyes secundarias en materia indígena, leyes del desarrollo social, adultos mayores, personas con discapacidad, ley de consulta en pueblos indígenas, entre otras. Ahora se encuentra de visita en Pereira para compartir su conocimiento y conocer más detalladamente sobre la cultura de la legalidad, programa insignia del exalcalde de Pereira, Israel Londoño. Ahí tenían pues la nota introductoria. Senadora, es un gusto tenerla en Colombia, en Pereira y en el canal UNE y en su programa Voz Populi. Bienvenida. Muchísimas gracias, yo también estoy encantada. Déjame decirte que desde ayer que llegamos, la gente que nos vino a recibir ha sido muy amable.
muy generosa en compartirnos por qué nació la cultura de la legalidad, qué han hecho, cómo la han ido fortaleciendo, qué fuentes le dan fortaleza, por decirlo. Así que estamos muy regalados. Yo vine con 3 compañeros, un periodista, un joven con liderazgo en su región y un papá que con su esposa son presidentes de una asociación de padres de familia, así que nos han venido contando y los veo enamorados de lo que hacen. Senadora, vimos una información breve en la nota introductoria que caracteriza pues el formato periodístico de nuestro programa, pero yo quiero precisar que usted es máster en investigación etnográfica, teoría antropológica y relaciones interculturales de la Universidad Autónoma de Barcelona, entre otros muchos estudios que ha realizado. ¿Por qué llega al tema de la cultura de la legalidad? Porque vivo en un estado que es bellísimo, con gente muy trabajadora, pero que ha estado azotado por la delincuencia organizada. Los últimos años han sido realmente difíciles y yo he ido denunciando lo que pasa. Pero creo que no es suficiente, tenemos que hacerlo entre los ciudadanos. Fui con unos amigos abogados y me dijeron, denuncias, pero tienes que hacer propuesta. Me comunicaron con una fundación en México que trabaja con la legalidad, yo digo con recuperar el sentido de la vida y de la vida en comunidad, y ellos me vincularon con una fundación en Estados Unidos y ellos me sugirieron venir a Pereira, así que aquí estoy. El alcalde Israel Londoño, a quien tendremos en unos minutos en una nota que le hicimos hablando precisamente de por qué la gente viene a Pereira, le ha contado qué es Pereira, o usted ya conocía algo de Pereira y de Colombia. Bueno, de Pereira sabíamos que es el mejor lugar del café, que es una ciudad media. Nosotros tenemos 2 ciudades de este tamaño en mi estado. Y leímos un poco que a partir de hace muy poquitos años empezaron a trabajar en esto. De repente te llama la atención que la idea de volver a la paz y a la cultura del orden y de la legalidad tiene que ver con hacer jardines, recuperar espacios que aparentemente no tendrían nada que ver, pero veo, por ejemplo, aquí atrás de nosotros un jardín precioso. Lo he ido conociendo, pero mucho más a través de la conversación de la gente que nos ha hecho favor de conversar con nosotros anoche y hoy. Pues ahora que lo menciona, yo no puedo hacer caso omiso a ese comentario. Efectivamente, el lago Uribe, desde donde originamos este programa en la ciudad de Pereira, forma parte de ese proceso de recuperación del espacio público. Debo decirlo con el mayor de los respetos, años atrás este espacio era inhabitable. La gente no podía venir al lago porque o lo atracaban, es decir, le robaban, o había comercio sexual infantil, jóvenes vendiendo su cuerpo. Tristemente es la degradación que viven todas las sociedades. Por fortuna, y como parte de esa cultura de la legalidad, se dieron cambios sustanciales, y no solamente desde el orden físico, sino también humano, pero ya hablaremos más adelante de eso. Veamos ahorita lo que nos dijo el exalcalde Israel Alberto Londoño de por qué la gente viene a Pereira. Bueno, yo creo que la gente de otros países viene a Pereira porque es una ciudad, primero que todo, atractiva desde el punto de vista social. El pereirano y la pereirana son ciudadanos amables que escuchan a la gente y que tienen mucho para mostrar. Prueba de ello es la continua modernización de la ciudad. Quien se va de Pereira por motivos laborales o viene de visita y puede regresar 1 o 2 años después, siempre observa una transformación de la ciudad, y esa transformación es positiva. Pereira es un modelo de desarrollo sostenible a nivel nacional y ha tenido experiencias muy bonitas, como esta de la cultura de la legalidad, que se implementó durante la administración del 2008 al 2011 y ha venido continuando ahora. Por eso me parece que, por ese motivo, la comunidad nacional e internacional viene a Pereira a experimentar y a aprender de las políticas públicas pereiranas. Ahí teníamos pues el testimonio del exalcalde de Pereira, Israel Alberto Londoño. Senadora, ¿cuál considera usted es la importancia que subyace en nuestras naciones, en nuestros pueblos, de apostarle a una cultura de la legalidad? Se lo pregunto porque me preocupa que
que la gente identifique esto como el caballito de batalla de la administración de turno. Esto es un programa de este alcalde o de este gobernador o es de este plan de gobierno, cuando el Estado Social de Derecho está por encima de un programa de gobierno. Colombia y México son naciones hermanas, tenemos situaciones sociales muy similares. Hay enfrentamientos, hay delincuencia, hay autodefensas organizadas, es decir, vive una situación compleja. Pero también existe una raza comprometida, existe gente buena. ¿Cuál es la importancia de esa cultura de la legalidad en nuestra sociedad? Bueno, tiene toda la importancia. Yo digo que hemos vivido en una cultura de la corrupción, que es en todas tus formas de ser, de organizarte, de hacer gobierno, de aprobar la escuela, de pasar la calle, etcétera. Todo el mundo cree que no cumpliendo la regla y dando una mordida, pidiendo dinero, extorsionando a veces puede mejorar, pero al final todos perdemos porque no hay orden, porque no hay progreso, porque hay violencia, porque no se respeta la vida. Y hablar de una cultura de la ilegalidad es como el antídoto, como si la corrupción ha crecido por generaciones, la cultura de la legalidad tiene que ganarle, tenemos que volver a respetar la vida. Mira, duele la muerte, duele que no puedas crecer, duele que los hijos se tengan que ir. En Michoacán hay una migración bárbara porque los chicos no tienen futuro, no hay quien invierta en Michoacán, no hay quien visite Michoacán, a pesar de que es bellísimo, yo digo que es el mejor estado de mi país. Seguramente es así. Se va la gente y los papás dicen, bueno, ¿y para qué estudia mi hijo si de todas maneras no va a tener trabajo? Lo tengo que mandar lejos. Si todos supiéramos que respetar las reglas nos da a ganar volver a casa, tener inversión, confianza. En la mañana alguien decía, la confianza provoca gobernabilidad y la gobernabilidad permite que una sociedad camine, que una sociedad tenga quien invierta, quien le permita crecer, quien traiga una escuela nueva, quien vea dónde juegan los niños. Así que yo creo que esto es fundamental. Si vivimos en sociedad, si hay una autoridad y esa autoridad es ejemplo de orden, de respeto, la misma comunidad se va a ir como acomodando. Para mí es clarísimo, la cultura de la corrupción ha llevado a permitir las armas, ha llegado a permitir el narcotráfico, ha llegado a permitir la sumisión a través de la violencia. Si regresamos la cinta y decimos, a ver, si la corrupción lo permitió, bueno, la legalidad lo va a echar fuera. Yo decía, en la mañana me decían, pues, como enamorados, digo, hace rato, te encanta cómo te lo cuentan, cómo fueron metiendo, cómo entraron a las escuelas, cómo... hay una universidad aquí, la Universidad Tecnológica, que creo que es un pivote importante, ¿no? Pero cómo poco a poco fueron caminando y les digo, a ver, esto es súper chulo, pero hay grupos duros en nuestro continente que tienen el negocio, a dónde se mueven los delincuentes, porque no me digas que todos van a decir nos damos la mano, respetamos las reglas, pasamos por el camino de cebra, pagamos impuestos, no corrompemos a la policía, etcétera. Y les digo, ¿y dónde se van los delincuentes? Pues quién sabe a dónde, pero aquí no caben, porque la ciudadanía ya no los acepta, los rechaza, hay sanción social, no les compra, no acepta vender su cuerpo clandestinamente, etcétera. Entonces la propia sociedad va corriendo a los que lastiman a la sociedad. Y también piensa uno, senadora, que esto es un modelo de aprendizaje. Nos preocupan muchísimo las nuevas generaciones. ¿Qué tipo de país, qué tipo de sociedad, qué están leyendo ellos de lo que hoy hacemos los adultos, quienes de alguna manera u otra pues somos actores dentro de la sociedad contemporánea? Y así como ellos pueden emular o aprender un ejemplo negativo, pues el ser humano tiene la capacidad también para aprender lo positivo, de que ser legal vale la pena, de que pagar el impuesto a tiempo es lo indicado para que progresen la ciudad, de que debemos saber elegir a nuestros gobernantes, de que hay que pasar la cebra, usar el cinturón de seguridad. A veces pareciera como lecciones de ciudadanía o de cívica, pero es en la sumatoria de todos estos pequeños procesos donde comenzamos a ver las grandes diferencias y las grandes transformaciones.
A propósito, yo quiero enviarle un saludo muy especial a los amigos en Washington, a Roy Godson, a Jeff, a Lisa Lundgren, que sé que siguen este programa a través de YouTube, porque ellos han dejado la semilla de la cultura de la legalidad, no solamente en México, sino también en Colombia. Lo recordamos a todos ellos con cariño. Tuvimos al presidente Juan Manuel Santos, el presidente de Colombia, recientemente reelecto por un cuatrienio más. Desde el Canal UNE también hay un compromiso con la cultura de la legalidad. Le invito a usted y a los televidentes de UNE para que veamos lo que nos dijo el primer mandatario de los colombianos sobre la cultura de la legalidad. Doctor Santos, antes de concluir, nosotros en Voz Populi tenemos un compromiso con la cultura de la legalidad. En este programa periodístico de opinión y en UNE consideramos que fortaleciendo el Estado Social de Derecho vamos a alcanzar una mejor calidad de vida para todos los colombianos. Para Juan Manuel Santos, ¿qué es la cultura de la legalidad? La cultura de la legalidad es buena educación, es decirle al ciudadano que no solamente tiene que hacer lo que la ley le dice que haga, sino que ir mucho más allá, hacer lo que sus principios y sus valores, que son formados a través de la educación, le dicen que haga. Los principios y los valores son como la brújula y el mapa en la vida. Cuando uno tiene algún tipo de duda, cuando está confundido, cuando tiene que tomar una decisión, si tiene unos principios y valores, acude a ellos, las decisiones son mucho más fáciles. En materia de la ética, de lo legal, si hay principios bien sustentados, valores bien sustentados, se facilita mucho más tener una vida que defienda esa ética y esa cultura de la legalidad. Ahí teníamos precisamente el testimonio del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. ¿Qué mensaje le deja esa interpelación del primer mandatario de los colombianos? Bueno, él como presidente habla de seguir las reglas y habla de un valor ético que es esto de las reglas de convivencia, ¿no? Y yo no sé si traducirlo, pero sí creo que ninguno de nosotros nació solo. Y quiere decir que tenemos que cuidarnos entre todos, ¿no? Yo creo que esa es la cultura de la legalidad o esa es la ética. Si naces en un grupo familiar chiquito, mediano, grande, todos se cuidan. Si vives en una sociedad, pues todos se cuidan y se cuidan diciendo lo que me toca hacer para los demás, lo que los demás van a hacer por mí y es la manera en que podemos crecer como comunidad. Senadora, con su permiso, con su beneplácito y por supuesto el de nuestro público televidente, hacemos una breve pausa en Voz Populi, pero ya regresamos en minutos aquí en el Canal UNE para continuar con esa interesante entrevista, conociendo un poco más acerca de lo que se viene desarrollando en nuestra América Latina con el tema de la cultura de la legalidad. Vamos. Canal UNE. ¿Quieres ser el ganador de una de las 20 tablets? Comunícate ya al 3333-177 y descubre la gran noticia que tenemos para ti. Aplican condiciones y restricciones. UNE. Compra ya esta sanduchera Cali por solo 53.900 pesos. Llama ahora mismo o ingresa a cira.com.co. El fútbol también es mi verdadero amor. Conéctate, vive los partidos en línea y comparte todos los goles y jugadas. Porque si tienes Internet UNE podrás ver los 64 partidos de la Copa Mundial de la FIFA en vivo desde tu casa, la oficina o desde donde te encuentres a través de tu computador, smartphone, Smart TV o tablet. Si aún no tienes tu Internet UNE, pídelo ya. Un gran abrazo y un gran saludo. UNE, difusora en Internet de la Copa Mundial de la FIFA. Canal UNE. Continuamos en Voz Populi. Gracias, de verdad, por permanecer en sintonía de su programa de entrevistas y de opinión acá, del Canal UNE.
una invitada de lujo directamente desde México, la senadora Luisa María de Guadalupe Calderón Hinojosa. Nombre completo dice mucho y lo hemos visto a lo largo de esta entrevista. Nuestra invitada especial en Voz Populi, senadora, como ya lo saben, del estado de Michoacán en México, ha sido igualmente profesora, diputada, secretaria nacional de Acción Ciudadana, columnista de opinión, terapeuta, psicóloga, en fin. ¿Le queda tiempo para compartir con su familia, senadora? Sí, claro, mi familia somos mi hijo y yo. Yo soy política hace muchos años, cuando el presidente Calderón estudiaba leyes, yo ya era diputada. Fui diputada muy joven. Y tengo un hijo con el que viajé embarazada hasta el 8º mes y a los 40 días ya lo traje en la grilla. Así que compartimos muchas cosas. Ahora también él trae su propio avión, ya anda también en la grilla, lleno de convicción. Pero tenemos ratos de mucha convivencia, dialogamos muchísimo. Es un buen compañero ahora. Y luego tengo una familia de 4 hermanos y una mamá muy viejita, que disfruto mucho los ratitos libres que tengo. Vi el fútbol con ella, por ejemplo, la goliza de Alemania contra Brasil. Ella se acostumbró a disfrutar lo que a nosotros nos gustaba y sí los disfruto mucho. La salida de México, por supuesto, del Mundial. Sí, la salida de México, ese Robben que nos goleó, que no era penal, 3 minutos antes de terminar el tiempo de compensación, sí, caray. Sí, y nosotros también lamentamos la salida de Colombia, pero bueno, le hicimos un homenaje a la Selección Colombia en el anterior Voz Populi y estamos orgullosos porque los equipos de América Latina se lucieron. No me gusta mucho entrar en el campo personal, creo que evidentemente hay muchos temas de qué hablar en el campo profesional y público, pero ¿qué tan legal se ha vuelto la vida de la senadora con su familia? Porque de verdad que cuando comienza uno a interiorizar, a inocular el tema de la cultura de la legalidad, como que el chip, la visión del mundo cambia. Y como lo hablábamos antes de salir a comerciales, de lo pequeño se llega a lo grande. Pues ya piensa uno como para comprar un CD pirata, una película, o no hacerse el vivo en la cola y respetar la línea de los carros, pagar el impuesto a tiempo. ¿Le ha cambiado en algo la vida? A propósito de esta experiencia que he vivido en Michoacán y en estos elementos sencillos del día a día. Mira, yo creo que el encuentro con la cultura de la legalidad tiene que ver con mi propia vida. Yo tuve una mamá que le sobraban estrellas para generarla. Siempre fue muy pegada a la realidad, muy legal, muy honesta. Mi padre también. Un día que corríamos por la playa con uno de mis hermanos, yo me encontré un reloj. Y dije, mira, me encontré un reloj. Me dijo, yo creo que lo llevas a la administración porque a algún cliente de aquí se le perdió. En mi casa hemos sido buscado siempre respetar las leyes y encontrar... Yo fui candidata a gobernadora y por decirlo, mi logo de campaña era orden para gobernar. Y el orden tiene que ver con respetar las leyes, con respetar las reglas, con que todo el mundo tenga muy claro qué le toca hacer y qué puede hacer para que podamos convivir y salir adelante juntos. Así que lo que encuentro aquí es una gran coincidencia de decir que vivir en orden, vivir respetando las reglas, te da ganancia, te da certidumbre, te dice que si todos tenemos unas reglas, todos vamos a tener claro qué nos toca hacer y qué esperar de los gobernantes, de la empresa, de los vecinos, de todos. Así que no ha cambiado mucho. Más bien tengo un hijo que también ya es general y que yo estoy escoltada. Y cuando tenemos prisa o algo así, de repente la escolta quiere rebasar por la derecha, alguna cosa así. Y, hey, tranquilos, tenemos tiempo. ¿No? Eso es ser legal. Sí. Sobre todo, usted acaba de decir algo y es que menciona diferentes actores sociales. Es muy importante, senadora y público televidente, entender de que la cultura de la legalidad no es un rollo, no es un cuento, no es algo del Estado. Es que todos los actores sociales tenemos un rol y una función que cumplir dentro de la misma. La iglesia, la academia, los grupos independientes, la ONG, el Estado, las organizaciones, los entes territoriales, nosotros como familias, como padres, como hijos, vivimos en un día a día.
que nos conmina a ser legales constantemente. Y esto es algo que más que un discurso se ve traducido en un comportamiento y en un mejoramiento de la calidad de vida de nuestro círculo inmediato y de la sociedad, porque son cambios que necesitamos, que requerimos para hacerle frente con honores y con el rostro en alto a las necesidades del mundo contemporáneo, que por supuesto son muchas y no son para nada fáciles. Todo esto va ligado necesariamente, senadora y televidentes, al tema de lo que veníamos hablando. Esto es un trabajo de todos. ¿Qué se ha encontrado en Pereira? ¿Qué le ha llamado particularmente la atención de lo que vio que se gestó en la administración Londoño a lo que hay hoy en la administración del alcalde Enrique Antonio Vázquez? Mira, yo querría decirte que encontré con ellos, porque puedes leer un manual, puedes leer sobre la cultura de la legalidad, puedes ver los videos que ha corrido de Palermo, de muchos lugares, pero cuando escuchas a la gente, escuchas qué es lo que hace que las cosas pasen, ¿no? Anoche me llamó mucho la atención que alguien dijo, para ir adelante necesitas un líder y alguien que le dé seguimiento a las cosas, alguien técnico. He escuchado pues cómo hay que tener tiempo, hay que ir haciendo un tema integral en todos los sentidos y en todos los ámbitos, y eso te da un poco de paciencia para decir, bueno, no es asunto de aplicar un manual, no es para mañana, pero también es más rápido de lo que tú esperas, y ves las partes humanas que son importantes. Encuentro que aquí ustedes tienen una universidad tecnológica que creo que produce, si así se le puede llamar, profesionistas comprometidos con estas competencias además, y profesionistas que se requieren para que haya toda esta suma de una sociedad que tiene que ver con una ciudad limpia. Esta es una ciudad limpia, es una ciudad sin ruido. Sorprende que habiendo tanto tráfico no oyes, bueno, lo que oyes en muchas ciudades, ¿no? Desde los claxonazos, los enfrenones, los gritos, los ruidos en las tiendas. De repente hay lugares en que pasas por tiendas y lo único que ves es ruido de los equipos de sonido que los usan además para llamar la atención. Aquí es sereno, tranquilo, limpio, la gente es siempre amable. Y yo creo que ese es un reflejo de que respetas a los demás, de que no hay ruido. El ruido lastima. De repente parecerían cotidianidades, y yo no sé decirte si el esfuerzo de la alcaldía anterior hizo que la legalidad se convierta en una norma. De repente se ve a alguien que se salta la cebra, o este ayuntamiento ha ido dándole continuidad. Nos hizo saber hoy de algunas líneas de acción en las escuelas, asumiendo la problemática nueva. Yo les comentaba, por ejemplo, que las familias de hoy no son las mismas de hace años. En las familias de antes podían hacer la tarea de maternaje, de paternaje, esto es de involucrar, de enseñarte valores, reglas, relaciones, afectos, espacios, jerarquías, autoridad, un montón de cosas, porque ahí estaba la mamá, acompañaba a los hijos, hasta la abuela podía estar, el abuelo, el papá llegaba, tenía un rol muy claro. Las familias de hoy, pues sale todo el mundo corriendo, ¿no? Sales a las 7 de la mañana corriendo y no hay ni tiempo del afecto, de la autoridad, del modelaje, de muchas cosas. Y esto ha traído problemas nuevos, el bullying en las escuelas, la trata, las armas en algunas escuelas, y entiendo que este ayuntamiento está asumiendo responsabilidad por esta nueva problemática y está trabajando, sigue haciéndolo, está trabajando con los comités de papás en las escuelas, está llevando un programa. Sí creo que el gran impacto o la gran implementación de esta forma de mirar una comunidad que hizo en un gran esfuerzo el ayuntamiento pasado, va continuando con este nuevo ayuntamiento, y creo que con dos otras entidades, la Secretaría de Educación. Estuvimos con la Policía Nacional, que también fue impresionante cómo ellos hacen una tarea de cultura de la legalidad en sus cuerpos policíacos, en la tarea de cada uno de los policías. Me parece que está como imbuido todo de este sentido de vida en orden, en legalidad, para ir avanzando.
Bueno, bastante perceptiva. Yo le traduzco al grueso de los compatriotas que nos están observando ayuntamiento cuando ella hace referencia después a la administración anterior y a la administración actual. Terminología que es pues, perfectamente aplicable en el castellano, en otras latitudes y en países hermanos. Yo tengo acá, senadora, el tiempo se nos ha acabado, un ejercicio periodístico que pues no me quiero privar de hacerlo con una personalidad como usted, y es preguntas para respuestas cortas, o le doy nombres si usted me dice lo primero que se le ocurra. Oh, Dios. Yo no sé por qué todos se me ponen como tan nerviosos al final del programa. El presidente Santos, el expresidente Uribe, todos me dicen, bueno, hagámosle. Va. Muy bien. ¿Es legal también decir lo que uno piensa? Sí, es legal y necesario. Muy bien, vamos a comenzar. La nueva derecha, como lo tituló la revista Semana. Semana es un semanario, una revista muy importante en Colombia, se destapó y se convierte en una verdadera fuerza política en el país. Su rostro visible, el expresidente Álvaro Uribe Vélez y su guardia pretoriana en cabeza de José Obdulio Gaviria, Rangel, Francisco Santos, tantos otros políticos que probablemente no conozcas por ser mexicana, o de pronto sí los has visto, pero o has escuchado de ellos. La pregunta que quiero formular es, ¿le conviene a un Estado social de derecho la polarización como la que hoy vive Colombia, entre una extrema derecha, una izquierda o un planteamiento como el que tiene el gobierno nacional? ¿Eso le conviene a un Estado social de derecho? No, porque gastas muchos esfuerzos en tratar de conciliar. Creo que es tiempo de mirar la problemática y tratar de resolverla de la manera más profesional, y el diálogo siempre sí es muy importante. Nosotros tenemos un conflicto con el hermano país de Nicaragua frente a un mar territorial a propósito de unas islas, las islas de San Andrés y Providencia. El presidente de Colombia ha dicho, respetamos el fallo, pero no lo acatamos, el fallo de la Corte Internacional de La Haya. ¿Qué mensaje envía un mandatario en tema de cultura y la legalidad cuando da una respuesta así? Híjole, pues es muy difícil, porque si te atienes a un orden internacional, pues debes obedecerlo. Lo que podría decir, oigan, nos duele mucho que no nos reconozcan nuestras islas, pero finalmente vivimos aquí y vamos a seguir compartiendo, ¿no? Vuelvo al tema del expresidente Álvaro Uribe, hoy, pues probablemente próximo senador de la República, y digo próximo no porque no se haya ganado su curul, que la obtuvo con lujo de detalles, sino porque hay muchos procesos y algunos analistas y estudiosos del tema consideran que de pronto no logra posicionarse. Esperemos a ver qué sucede este 20 de julio, fecha nacional de la independencia de Colombia. Le ha dicho a muchos de sus colaboradores del gobierno, estuvo 8 años en el gobierno, fue reelecto, que son hoy perseguidos por la justicia, que no regresen a Colombia, que porque en Colombia no hay justicia, y lo dice un expresidente. ¿Eso qué mensaje comunica a un Estado social de derecho? No lo sé. Yo creo que ¿Se la estoy poniendo como muy cuesta arriba? No conozco muy bien la dinámica ni lo que ha ido pasando. Te diría, porque tengo un hermano expresidente, que es Felipe Calderón. bien difícil mantenerte a distancia de lo que después pasa. La dinámica no la conozco. Sí sé que esta máxima de muere el rey, vive el rey es terriblemente real. Es bien difícil, lo es en los hijos, lo es en la familia. En el Estado. Bueno, si lo es así en el Estado se convierte en muy complicado. No tendría una opinión, no sé qué esté pasando, cuál sea la dinámica. Lo que sí sé es que es muy difícil ser ex. Muy bien, le doy unos nombres y me dice lo primero que se le ocurra. Selección México. Jugó súper bien. Fernando Enrique Cardoso, presidente de Brasil, expresidente de Brasil. Bueno, ha pasado mucho tiempo en Brasil, después vino Lula y privatizó cosas siendo un presidente de izquierda, y luego a esta chica se le está yendo de las manos. A Dilma. Bill Clinton, expresidente de los Estados Unidos. Pues era un tipo muy echado para adelante, muy optimista, muy alegre, con una esposa muy fuerte. Tony Blair. ¿Ha ido cuidando el medio ambiente? No. Felipe González, expresidente de España.
Pues tiene una historia en España. Después de mucho tiempo de la dictadura, él entró como presidente de izquierda, el primer presidente de izquierda en ese estado, y creo que ha sido también respetuoso. Ha ido aprendiendo de las experiencias, la propia y la de otros países. Creo que está en un tiempo maduro de compartir con otros esta parte de la historia de nuestros países. Y finalmente, Ricardo Lagos, expresidente de Chile entre el periodo 2000 y 2006. Bueno, yo creo que Chile nos da también muchísimas experiencias de vida porque fueron capaces, yo digo que la cultura de la legalidad, por cierto, de decirle a un dictador que se fuera. Luego hubo un gobierno de transición y luego Lagos tuvo una claridad en su gobierno. Bueno, todos ellos, los últimos nombres muy importantes y muy en voz populi, en boca de todos, porque recientemente estuvieron en Colombia en una cumbre muy importante en Cartagena. Senadora, ha sido un gusto conocerla, tenerla en Colombia, tenerla en Pereira. Esperamos que no solo con su visita, sino que continuamente los pereiranos, los colombianos, sigamos viendo avances en materia de la implementación y el desarrollo de la cultura de la legalidad, y por supuesto que se lleve la mejor de las impresiones para ese pueblo hermano que es para nosotros México, esa gran nación a quien enviamos un abrazo y un saludo caluroso y respetuoso, que a bien tenga llevar sus dificultades, sus diferencias a buen puerto, porque al igual que los colombianos y que todos, pues merecen vivir en paz, y que la cultura de la legalidad sea y se haga presente en cada uno de los hechos. Lo decía en una oportunidad, la cultura de la legalidad necesita de líderes, y los líderes necesitan en su corazón a la cultura de la legalidad. Gracias por estar con nosotros. No me corra pronto porque voy a tener que seguir viniendo, porque no creas que con la primera clase vamos a aprender, vamos a querer implementar en nuestra tierra y vamos a seguir pidiéndoles ayuda. Pues bienvenida, acá la esperamos. Gracias. A todos ustedes, mil gracias por acompañarnos. Yo soy Andrés García, los espero la próxima semana, Dios mediante. Hasta entonces, y mil gracias por acompañarnos. Canal UNE.